hermanos caros, en esta hermosa noche. Ya, hermanos, ya declinó, hermanos, la oscuridad, por lo tanto ya estamos de noche. Sea el Señor bendiciéndoles a cada uno de mis hermanos que se han hecho presente al servicio de este día sábado, extrañando, hermanos, a muchos hermanos, pero bueno, así es en la obra del Señor. Bendiga el Señor a nuestro hermano Wilfredo, que ya está con nosotros una vez más, y así a nuestro hermano que dirige, le daba la bienvenida. Hermanos, y qué bueno que el hermano fue y vino, hermanos, vean bajo la bendición de Dios. Dios lo guardó, Dios lo llevó con bien y Dios lo trajo con bien. Bendito Dios. Bien, amados hermanos, vamos a ponernos sobre nuestro pie y vamos a buscar el libro de San Marcos en el capítulo 9. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Amén. Verso 29 para la honra y gloria del Señor. Un solo texto, hermanos, tenemos acá, pero hay un mensaje en él. Hay un acontecimiento, hay una obra, hay una necesidad en aquel tiempo, hermanos, en el tiempo de nuestro Señor Jesús. Y dice en el nombre del Señor Jesús, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Siéntense, hermanos. Amados hermanos, tenemos acá a un padre con una necesidad profunda en la vida de él. La Escritura narra, o el Señor Jesús lo deja, hermanos, como enseñanza para cada uno de nosotros, que este hombre sabía de la fama, del poder, de la gracia que había en el Señor Jesús. Sabía, hermanos, que en él podía haber una respuesta. Pero en el camino, hermanos, y yendo a buscar al Señor Jesús, se encontró con los discípulos y dice que se encontró, hermanos, con los escribas. Y cuando él llega, él esperaba ver al Señor Jesús con ellos. Y dice que les comunica la necesidad que llevaba aquel hombre, el padre de aquel muchacho. Ya era un muchacho, ya no era un niño. Era un hombre joven, hermanos, pero ya con su edad. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, que tenía un problema de salud el hijo de este padre. El mensaje que traigo, hermano, es cuántas dificultades nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo debemos de resolverlas, hermano, a pesar de lo cansado, de lo estresante, a pesar de lo difícil, hermanos, que puede estar la situación que usted y yo podemos vivir o estar pasando en el Señor Jesús? La Biblia enseña, hermanos, que dice que los discípulos, al ver la necesidad y la condición de aquel joven, dice que oraron por él. Dice que oraron, hermanos, y cuando oraron no lo hicieron en el nombre de ellos, lo hicieron en el nombre del Señor Jesús. Pero dice, hermanos, que nada sucedió en la oración que los discípulos hicieron por el joven o el hijo de aquel padre. Y dice que empezaron a disputar entre los discípulos y los escribas, hermanos. A contender, dice la palabra. Y mientras eso sucedía,
la situación de que el padre seguía viva. Seguía, hermano, con la necesidad amplia de poder tener, hermano, misericordia del Señor. Y dice, hermano, que mientras estaban en esa, hermano, disputa, el Señor, hermano, se acercó a ellos. Y estando el hombre ahí con la necesidad, le dice el maestro, ¿qué disputáis con ellos? Les pregunta. Respondiendo uno de la multitud, el cual uno de la multitud es el papá del enfermo. Uno de la multitud dice que le respondió y le dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. El problema, hermano, no era tan sencillo. El padre habla de un espíritu, lo describe. Hermano, vea que no había respuesta, no había palabras, no había comunicación. Cuando el espíritu tocaba, golpeaba el cuerpo de su hijo, no había comunicación, solamente se veía que éste caía como muerto. Por supuesto, traigo a la escena la condición del padre al ver a aquel hijo con aquel problema grande que no había solución, hablando humanamente, hermanos míos. Pero había sabido de la fama de Cristo. Qué hermoso, hermano, vean cuando llega la fama de la iglesia de la fe apostólica, que tiene mujeres oradoras, hombres oradores de fe, que, hermanos míos, se santifican. Hermanos, toman el tiempo para hablar con Dios. El tiempo para darle, hermano, el lugar a que Dios se glorifique en los tales, para que Dios derrame bendición. Y a través de esa bendición, la gloria de Dios pueda, hermanos, glorificarse a través de los hermanos que se preparan para que Dios se glorifique, mostrando su gloria en la necesidad. Pero hoy en día, hermanos, muy difícil de encontrarlo. Porque estoy muy afanado. Estoy muy, hermanos, desconcertado de lo que el Evangelio es en la mente y en el corazón de los que han creído a ese Dios que todo lo puede y todo lo hace. Y dice la Escritura que mientras este hombre hablaba, le dice, el cual donde quiera que le toma. Donde quiera que le toma. No era que todos los días estaba poseído. No. Hermanos, de repente aparecía el espíritu. Hermanos, dice que el espíritu lo doblegaba y lo tiraba al suelo. Y no solamente lo tiraba al suelo, sino que dice la palabra que salía espumada de la boca. Qué tremendo, hermano, la situación de este hombre. Y yo puedo verlo literalmente, el problema tan grande que había en la vida de este joven, como también puedo ver, hermano, el problema que hay en las personas que no tienen esta condición, pero que tienen el corazón lejos de Dios, apegado a otras cosas que no le van a servir de nada. Que se van a quedar a un lado y que un día, hermano, nos presentaremos y estaremos ante el Señor que nos dio la vida con una enfermedad tan grande que no puede nada ni nadie quitarla, sino solo la sangre de Cristo Jesús. Porque Él es el único que puede hacer la obra en el corazón y la mente del hombre. Nadie más puede sacar el espíritu de enfermedad como el espíritu de muerte que el diablo ha puesto, hermano, en la vida y en el corazón de toda la humanidad. No crea, hermanos caros, que esta situación era única. Los hombres antiguos, hermanos, nos dan muchos ejemplos de todas las causas y problemas que encontraron en la vida cuando creyeron, sirvieron, adoraron a Dios. Cada uno de esos hombres que han venido y han recibido al Dios de la gloria o sus mandamientos han tenido que pelear, luchar contra muchas cosas en el caminar de toda esta gente. Pero veo por la palabra que cada una de esas personas
problema y grande, siempre la mano de Dios, siempre la voz de Dios ha sido, hermanos míos, el que ha exaltado la obra, el movimiento, la tierra, hermano, y ha dado todo el Señor a cada uno de esos hombres y mujeres que han creído fielmente en Cristo Jesús. Jamás el Señor ha sido derrotado ni confundido. Solamente, hermanos, que se necesita paciencia. Se necesita, hermano, entrega, búsqueda, tiempo, deseo de poder acercarnos al Señor. Claro que cuesta, sí cuesta. Es muy difícil. No es fácil. Porque este cuerpo, hermano, este cuerpo no le gusta el cansancio. No le gusta, hermano, el trabajo en lo espiritual. A este cuerpo no le gusta. Y se lo digo por experiencia, porque pongo mi vida a la par de la palabra, de lo que Dios demanda para cada hombre que ha conocido a Dios, que vive en problemas, vive en dificultades, que cada día tiene que, hermanos míos, tener a Dios en su mente, en su corazón y buscarle y pedirle respuesta para que Dios se glorifique en cada de esas situaciones en la vida de este hombre que está aquí predicando. No es fácil, hermanos caros. Es muy difícil, pero tampoco es imposible. Todo es que el hombre haga el primer paso y el segundo, Dios pondrá, hermanos míos, la obra para que se lleve a cabo el segundo paso hasta ver la respuesta de Dios y ver el... Pero si nunca se empieza, nunca, hermanos, se va a tardar más el Señor en hacer la obra. Dice la Escritura que le dice, mire, le dice echa espumarada y cruje los dientes y ¿qué dice? Y se va secando. Ay, Señor Jesús. Yo veo por la palabra, hermanos, acá, en este texto que tengo acá, todo lo que hace Satanás para ver si consigue quitarle la vida al ser humano, la creación de Dios. Pero en el texto yo veo, hermanos, que Satanás puede amedrentar y puede traerle las dificultades, puede poner a un espíritu inmundo en el cuerpo, en la mente, en la vida de cada uno de nosotros cuando nos descuidamos. Pero veo por la palabra que Satanás no le puede quitar la vida a nadie. A nadie Satanás le puede quitar la vida. ¿Sabe lo que hace? Satanás seduce. Satanás entra con fuerza y habla, hermanos, a la mente del hombre, de la mujer que está viviendo atada por un espíritu y le dice, haz esto, haz lo otro, hermano, y es el hombre, hermano, el cual es guiado por esa fuerza que determina quitarse la vida, porque Satanás no tiene poder ni autoridad de quitarle la vida a nadie. Por la palabra lo veo que no puede. Pero sí puede convencernos que nos tiremos de un puente, que nos metamos a un lago profundo, hermanos, que tomemos un bote de pastilla, hermanos, que nos pongamos una sobredosis, hermanos, de cocaína o heroína. Satanás puede hacer todas esas cosas para que el hombre determine quitarse la vida, porque él no puede atentar con la vida del hombre. No puede. Pero nosotros, hermanos míos, ¿por qué llegamos hasta eso? O el hombre, ¿por qué llega hasta ese punto de quitarse la vida? Porque no le da lugar a Dios. No permite que Dios pueda ser su ayudador, su auxilio. Que sea el socorro. Que sea la fuente de bendición. No permite. El hombre se ciega, hermano, en que no puede hacer nada a nadie y que ella tiene determinado hacer aquello, porque Satanás ya lo convenció, porque Satanás está dentro de esa mente, de ese corazón, y lo está, hermano, vea, cada día impulsando más y más y más y más y más a que logre, hermano, o haga el hombre, hermano, lo que Satanás quiere. Dice la Escritura, vea, el cual dice, donde quiera que le toma, lo sacude y echa espumaradas y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Alabado sea el Señor Jesús. No pudieron. ¿Por qué creen que no pudieron, hermanos? ¿Por qué creen que los discípulos no pudieron echar fuera el espíritu de enfermedad que había en aquel hombre?
separación que el Señor demanda que debe de haber en cada uno de nosotros que estamos en la obra del Señor. Desde su servidor hasta el último que viene llegando a la iglesia. Tiene que haber, hermanos, tiene que haber un plan de trabajo en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros de prepararnos para poder ser, hermano, una herramienta que Dios utilice dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Cierto, hermanos? Amén. Alabado sea el Señor. Denle la honra y la gloria a Dios porque nos está dando el entendimiento. Y Dios permita que un día reaccione. Y reaccionen mis hermanos. Y veamos, hermanos, que no solamente es materia, no solamente, hermanos, es la vida conyugal, no solamente es la vida, hermanos, real del hogar, sino que también tiene que ir amparada con el comportamiento en la vida espiritual con Cristo, el Señor Jesús de Nazaret. Tenemos que ir de la mano. El Señor claramente dijo que le demos a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dios no dice que nosotros no trabajemos, que no tengamos, hermanos, que dar responsabilidad, ¿cómo no? Pero que tenemos que tener una cosa, hermanos, y la otra definida, cuándo nos pertenece lo literal y cuándo nos pertenece lo espiritual, y estar dispuestos a hacerlo, hermanos, sin excusas. Porque cuando yo ponga la excusa, quien voy de mengua, soy yo que pongo la excusa. Y el que venga y se apegue a lo que Dios demanda, tendrá, hermano, la vestidura resplandeciente, porque la gloria de Dios estará en el hermano y la hermana que está buscando de Dios. Alabado sea su nombre. Qué lindo el Señor, cómo me ama y lo ama a usted, bendito Dios. Cuán lejos estamos de esta realidad. Seamos, hermanos, coherentes y entendamos que el afán, los afanes, los espinos nos están ahogando. Si es que no estamos ya ahogados, Y el problema, hermano, que mire, el espino es una forma, es algo que Satanás ha puesto para que el hombre se ahogue. Satanás no lo puede ahogar, pero ha puesto los espinos. ¿Sabe qué son los espinos? La Biblia, como el Señor claramente lo dijo, los afanes. Los afanes de esta vida, hermano, que son los espinos, y ya le ha puesto los afanes para que a través del afán no haya tiempo, hermano, de estar en oración con el Señor y decirle: Señor, dame señal, ¿qué quieres que haga? Señor, habla a mi vida, a mi mente, dime qué quieres que haga para sentirme mejor, para que tu Espíritu Santo me guíe y hables tú a través de mí. Y cuando digo hablar, no es solamente a través del púlpito, no, en todo lugar y en todo momento donde nos encontremos, que Dios hable a través de nosotros. Pero no sucede ni lo uno ni lo otro. Qué terrible, ¿cómo estoy, hermanos míos? Y el tiempo, hermano, va pasando. Y cuando digo el tiempo, porque me estoy envejeciendo, va a haber momentos que no voy a poder ni caminar, no voy a poder ya hacer nada. Hermano, si no lo hice cuando estuve joven de ayunar, de vigilar, de orar, hermano mío, de levantarme, hermano, a orar, no lo voy a hacer ya viejito. Cuando ya no hay fuerza, cuando ya necesito que me levanten, que me limpien, hermano, me bañen. Si no lo estoy haciendo joven, mucho menos ya anciano. Y el tiempo, hermano, se termina y la palabra llevará su cumplimiento, porque está determinado, hermano, que el hombre muera una vez. Y no vamos a poder cambiar eso o retrocederlo. Qué bueno fuera si le dijera: Señor, permíteme. Reconozco que no hice esto, no hice lo otro. Dame otros 20 años, dame juventud para poder hacerlo. No hay vuelta atrás. Vamos a hacer lo que en determinado momento decidimos hacerlo. Y eso nos va a servir para ver si podemos tener ante la presencia de Dios, hermanos, algo que nos ayude para poder vivir por la eternidad. Y si no, completamente, hermano, un fracaso. Yo digo, hermano, sería terrible para mi ser que toda mi juventud, hermanos, muy joven, llegué a la obra del Señor y que a lo último, hermano, sea reprobado. Pablo dijo: yo como perito arquitecto, dijo, hermano, en el libro de los Corintios, yo como perito arquitecto. Vea, hermanos, la condición de ese hombre, queriendo decir que él conocía bien trazado de parte de Dios, hermano, el camino para poder ser un hombre con el derecho a lograr la promesa que el Evangelio trae, que es la vida eterna. Dice, he puesto el fundamento a Él primeramente, hermanos. Él primeramente, el fundamento en Él. ¿Verdad? Y después, hermanos míos, cuando Él está hablando de cómo el hombre tiene que vivir en el Evangelio, cómo el hombre tiene que caminar, cómo el hombre tiene que trabajar en la obra del Señor,
dice él claritamente, vea cada uno de vosotros cómo sobreedifica. Él no dice, hermano mío, que le ayude el fulano a edificar la casa. No, cada uno de vosotros vea cómo sobreedifica. O sea que sobre el fundamento tiene que trabajar mejor que el que yo. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? Qué lindo, hermano, que hallar una casa bien construida, pero yo le voy a hacer un plafón arriba para hacer la segunda planta. Pues esa segunda planta tiene que estar mejor construida que la de abajo. Según lo que Pablo dice a mi vida. Gloria a Dios. Pero el hombre, hermano, se ha incrustado el pensamiento y las ideas que si él no ve al hermano, a la hermana que da la medida, él tampoco dice que quiere. Qué lindo, hermano. Como que si esto fuera, hermano, como las heredades terrenales. Esto no es así. Cada uno de nosotros vamos a trabajar por qué queremos lograr en este camino del Evangelio del Señor Jesús. Pero Él nos manda algo. Los discípulos tenían un problema. Hermano, el problema de los discípulos lo sacó a luz, hermano, la dificultad del joven. El problema del papá y el joven sacó, hermano, a la luz la dificultad que había en los discípulos. No había fe. Terrible, hermanos. Alabado sea Cristo. Porque, hermanos, cualquier cosita puede pasar de hoy a mañana, que nos pasa cada día, vamos a ver. ¿Cómo dice aquí? Con vergüenza. Que lo reconocieron. Señor, hemos oramos por él. Mira que nos salió sudor orando y quizás hasta una lágrima salió y gritamos duro, Señor. Y cuando vimos el enfermo estaba peor. ¿Qué pasó? ¿Por qué no pudimos? ¿Qué sucedió, Señor, si tú nos has prometido que íbamos a poner las manos sobre los enfermos en tu nombre y el enfermo iba a ser sano? Pero es que no se trata solamente, hermanos, de ir a orar por alguien y ponerle las manos. No, el Señor está demandando una preparación. Nadie puede ser maestro si no trabaja y practica los años necesarios para poder tener el título, el cual le va a dar la evidencia de que está preparado para enseñar a otro. Nadie puede ir a poner manos sobre un enfermo si no hace lo que el maestro ha determinado por su enseñanza. Nadie. ¿Y sabe por qué? Porque si lo hace, puede hacer que le quite la ropa al demonio y lo saque desnudo de ese lugar. Bíblicamente así sucedió, hermanos. Qué terrible. Aquellos jóvenes, vean que los desnudó el espíritu de aquel demonio, hermanos. Yo a Pablo conozco, pero ¿y vosotros? Digo, vean. ¿Quiénes son? Porque esto no es solamente que porque el Señor Jesús tiene el poder. Yo voy a orar en el nombre del Señor Jesús. Un momento. Aquí tiene que ir la fe, hermano, pegada al nombre para que eso suceda. Y mire, hermano, que a través de la fe puede suceder que la persona quede sana. Pero también puede pasar que de allí la persona, hermano, vea, salga enferma, la que puso mano. Queda el enfermo sano y el que puso mano viene enfermo y trae el problema. ¿Se ha visto, hermanos? ¿Pero por qué cree? Porque Jesús a través de la fe de aquel hizo la obra, pero no lo cubrió el que puso la mano porque no estaba preparado. Alabado sea su nombre. Y sigue diciendo, y respondiendo él le dijo, cuando el padre está hablando, testificando de la condición de su hijo, hermanos, y el Señor oyendo todo aquello, se molestó el maestro, se enojó el Señor Jesús. Yo cuando leía al Señor, ¿cuántas veces te has enojado conmigo? Y me has cuestionado con el signo de interrogación. Porque aquí dice, oh, generación incrédula. Ya está el puntito, hermano, de admiración. Ay, Señor Jesús. Oh, generación incrédula. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Otra pregunta, hermano, con signo, hermano, de interrogación. ¿Hasta cuándo, Aguilar? ¿Hasta cuándo vas a entender? ¿Hasta cuándo te vas a poner a cuenta? ¿Hasta cuándo vas a tomar tiempo? ¿Hasta cuándo te vas a acercar a mí? ¿Hasta cuándo vas a hacer lo que está escrito en mi palabra? Tendrá que venir alguien a
poniéndome yo, hermano, vea, pero puede ser cualquiera de ustedes. Cualquiera de ustedes puede ser. Pero me pongo yo, por ser hermano, vea, el hermano que está al frente de la obra. Pero este trabajo no es solamente mío, de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Si yo me apego a la palabra del Señor, voy a tener bendición de Dios. Si usted lo hace, va a tener bendición de Dios. Si no lo hace, también, hermano mío, vamos a tener bendición. ¿De cuál? De la del reclamo, del cuestionamiento. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y que suene esa palabra, ¿hasta cuándo? Y dice, alabado sea su nombre, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Dice, ¿hasta cuándo has de soportar? ¿Hasta cuándo has de soportar? ¿Hasta cuándo vas a reconocer? ¿Hasta cuándo vas a aguantar que estás caminando solo? ¿Hasta cuándo vas a entender que en la vida no te puedo ayudar porque tú no te dejas ayudar, no haces para que yo te ayude, para que yo te auxilie? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a vivir en esa situación? Quejándote, poniendo la mirada en el hombre, sacando conclusiones de la situación cuando tú tienes que ponerte a cuentas conmigo y hacer lo que yo te mando. ¿Hasta cuándo vas a entender, Aguilar, que sos tú el que tienes que prepararte? Tienes que ponerte a la medida de mi enseñanza para que mi gloria te ampare y me glorifique a través de tu vida, haciendo señales y prodigios, que los pueblos, los hombres que no me conocen, sepan que yo estoy en tu vida y me glorifico en tu vida. Es difícil, ¿verdad, hermano? Pero esta es la realidad que Dios me enseña por la palabra. Porque, hermano, me he acomodado a la vida cotidiana, a los quehaceres de la vida. Hermanos, y ahí me ubico, hermanos, y ya no hay lugar para lo demás. Qué tan difícil es levantarse a las 2, a la 1 de la mañana a orar. Es bien difícil. Yo a cualquiera le digo, es dificilísimo, hermano, levantarse a esa hora a orar. ¿Pero acaso el Señor no lo demanda por la palabra que nosotros a temprano debemos de levantarnos a buscar al Señor? La Señora David dijo, de mañana, vea, te buscaré. Y cuando dice de mañana, empieza de las 12, 1 minuto, ya es de mañana. Hermano, cuando viene a ser la 1, ya es de mañana, a las 2 ya es de mañana, a las 3 ya es de mañana. Cuando venimos a despertar, que son las 7, ya no es de mañana, ya es tarde. Ya es tarde, hermano, a las 6 de la mañana ya es tarde. Y cuando me levanto como a la hora del trabajo, perdonen, hermano, la excusa. Perdonen, hermano, mi lengua, hermano, que a veces, hermano, es así. Pero a las 6 de la mañana ya no hay tiempo para orar. Y solamente en medio me baño, medio me cepillo, medio me pongo la ropa y salgo, hermano, por el tiempo al recto, pitándole a las personas en la calle porque voy contra el tiempo. Sin ningún ratito para orar. Y quiero que me vaya bien en la vida. Quiero que Dios me guarde, que el ángel de Jehová campe alrededor mío. Por amor a Dios, hermanos, entendamos que nos va a golpear. Satanás nos va a poner, hermanos, a otra persona que nos va a querer golpear en la calle, nos va a maltratar en la calle y nosotros no tenemos nada de Dios para poder soportar eso. No hay herramientas. No hay herramientas. Porque no las estoy obteniendo, porque, hermano, no estoy dando disposición para poder pedirle, reclamarle al Señor que me dé señales qué hacer. Y cuando digo reclamarle, hermano, es decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Yo necesito que tú me respondas, dime si estoy haciendo lo correcto. Hermano, es como un reclamo, pero es una forma, hermano, vea de cómo Dios va a decir, mira, vea, yo quiero que hagas esto y lo otro por fulano. Pero ¿quién es esa persona? Bueno, el Señor va a hacer todo lo demás. Amén. Alabado sea Cristo Jesús. Yo quisiera seguir aquí en esto, pero mire el reloj. Yo quiero, hermano, que veamos situaciones en la vida de las personas que han tenido dificultades, pero que jamás dejaron las dificultades a ellos mismos, sino que acudieron a Dios. Acudieron a Dios y Dios les dio la respuesta. Dios les dio la salida. Hermanos míos, en la oración, yo quisiera, porque aquí habla oración y ayuno, yo que no voy a poder llegar a hablar de los hombres y mujeres que han ayunado por causa de un problema. Demandaron a Dios la causa y les dio y pidieron señal y Dios les dio señal qué hacer. Y después una respuesta. Aquí hay miles de hombres, hermanos, que han recibido respuesta de Dios, pero
hablar desde Abraham, podemos hablar, hermanos, ¿verdad? De más atrás si usted quiere. De Noé. Podemos hablar de todos esos hombres, de los que primero conocieron a Dios, que hablaron con Dios. Porque Adán, hermanos, Adán no solamente habló, vio, hermano, Adán estaba en el huerto. Hermanos, ese tenía una comunión, hermanos, directa, hermanos, mire. Pero por la desobediencia y el engaño, Dios lo sacó del huerto del Edén. Y cuando lo saca, hermano, vea, lo saca con una carga sobre sus espaldas. ¿Qué le dice? Por la desobediencia tuya de aquí en adelante, con el sudor de tu frente vas a labrar la tierra para que puedas comer de ella. ¡Qué terrible, hermano! Adán no sabía que era trabajar, pero por la desobediencia, por no hacer lo necesario, le tocó lo difícil. Y por si fuera poco, la mujer iba a tener dolores de parto. Pero la desobediencia de ella, hermano mío, porque aquí es individual el trabajo de cada uno de nosotros hoy en la gracia. Todo eso que ha sucedido desde los primeros hasta el día de hoy, Pablo dice, lo pone, hermano, en una sola palabra. Y todo esto que aconteció, le dice, ha quedado escrito como ejemplo para cada uno de vosotros, para que no cometan lo que ellos cometieron. Ya sea en adulterio, en fornicación, hermano, ya sea en idolatría, ya sea en desobediencia. Hermano, en esa poca falta, hermano, de adorar a Dios, de glorificar a Dios, de hablar con Dios. El pueblo aprendió, hermano, vea que no quería hablar con Dios. ¿Saben lo que hacía? Y acudían a Moisés, y Moisés era el que hablaba con Dios. Y ellos no pudieron hablar con Dios. No nos esté pasando ahorita en la iglesia. Y cuando digo la iglesia, no solamente acá, a todas las iglesias. Que si no es el pastor, el anciano, no camina la cosa. Cuando todos nosotros tenemos por la palabra, hermano, una comunión directa con el Señor. Ay, hermano, yo quiero que me ayude a orar, porque fíjense que estoy a punto de perder mi carro, la casa, y yo quiero que me... Pero el dicho hermano, el hermano ni ora, hermanos, quiere que el hermano esté orando y él. Nada. ¿Cómo va a funcionar esto, hermano? No funciona así. Y el hermano pastor, hermano, ay, Señor, ayúdale, hermano. No permitas que pierda su techo, tiene sus niños, sus niñas. No permitas eso, Señor. Pero, hermano, el hermano brilla por su ausencia a la hora que el pobre está orando. No, hermano, por amor a Dios. No, como... Y algunas veces, hermano, Dios en su benevolencia logra hacer eso, hermano, pero no hay crecimiento en la persona, pues se le hizo fácil aquello. Se le hizo fácil salir del problema. Y cuando venga uno maduro, allí, hermano mío, brilla por su ausencia. Y le echamos las culpas a todo el pueblo. Y nos olvidamos de la regla del Señor, de lo que Dios ha determinado. Alabado sea el Señor. Génesis, capítulo 20. Capítulo, gloria a Dios. Vamos a leer capítulo, hermano, Génesis capítulo 25. Tenemos acá, hermanos, al hijo de Abraham, me parece, ¿verdad? 24. Me perdió, vea. Dice, hermanos, que este varón se casó con Raquel, se llama, ¿verdad? ¿Ah? Raquel se llama, ¿verdad? La mujer con la que él se casa, que eran como primos hermanos, ¿verdad? Pero en ese tiempo, hermano, así era esto. Ya no, ahorita ya no puede ser así. Isaac. Sí, Isaac, hermano, es Isaac, es el hijo de Abraham, bendito Dios. Vea, voy a leer, y ustedes, si ustedes gustan, pueden leerlo, hermano, despacio, pero yo voy a leer la razón por la cual, hermanos, él habla o ora con el Señor. Dice en el verso 21 al 29, dice así, gloria a Dios. Y el hombre estaba maravillado de ella
callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dijo el hombre, le dio el hombre un pendiente de oro y que pesaba medio ciclo y 2:24, pero yo lo agarré del versículo 21, pero ustedes pueden bajar si gustan más abajo, el 23, y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde poseemos? Ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en la mano de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo, ven, bendito de Jehová, porque estás fuera. He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y le dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante que comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él dijo, habla. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham y Jehová ha bendecido mucho a mi amo y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas y plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz a su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. A mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mis padres y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizás la mujer no quiera seguirme. Entonces él me respondió, Jehová en cuya presencia he andado, enviará su ángel. Oiga, Jehová en cuya presencia he andado. Algo difícil que estaba pidiendo Abraham. Difícil. Imposible. Pero ¿qué es lo que da a entender la palabra? Que él tenía confianza en quién. Y no importaba que él no fuera. Era tanta la confianza que tenía, confianza plena en su amo. Y lo hizo jurar. Y te vas a encaminar y vas a trabajar. No vas a parar hasta que llegues. Y cuando llegues vas a preguntar por mi familia. Y cuando llegues y encuentres a la muchacha, vea, que tú creas que puede ser, vea, la mujer para mi hijo, le vas a entregar estas prendas. ¿Ah? Me dice a mi hermano que yo agarro la prenda y me voy por otro lado a venderla, aleluya. Y Abraham esperando, hermano, vea, la mujer para su hijo. Terrible, ¿verdad? Porque así somos nosotros en la condición. Alabado sea Dios. ¿Dónde estamos leyendo? ¿El 30 y qué? ¿Ah? En el 40. Y yo dije, quizás la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Jehová en cuya presencia he andado. Qué lindo, hermano, andar con el Señor, ¿verdad? Mire, testificar eso, pues, hermano, que nunca le hemos dejado al Señor, que siempre hemos andado con Él. Aleluya, alabado sea su nombre.
Andar con el Señor es tan lindo, pero es tan difícil, tan trabajo, hermano, tanta dificultad que Satanás hace cuando el hermano, la hermana anda en el Señor, porque andar en el Señor es obedecer, hermanos, pegadamente a la palabra de Él, a lo que Él manda, a lo que Él dice, a lo que Él envía. Eso, hermano, no es fácil. Y el Abraham está hablando esas palabras y dice dice, para mi hijo, mujer de mi familia y de la casa de mi padre, entonces serás libre. Durante no logres esto, tú no puedes tener libertad en tu vida. Hasta que tú logres hacer lo que yo te he jurado que me lo vas a hacer. ¿A través de quién? A través de Jehová. Lo puso a Dios como testigo sobre este hombre, su criado, que tenía que hacer el trabajo que se le mandaba para que pudiera tener libertad. Si no, hermano, iba a vivir una vida de mucha dificultad. Entonces serás libre de mi juramento cuando haya llegado a mi familia y si no libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije, tú prosperarás ahora mi camino por el cual ando. He aquí que yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliere por agua a la cual dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua tú, de tu cántaro, y ella me respondiere, bebe tú y también para tus camellos sacaré agua, sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi Señor. Qué lindo, ¿verdad? Qué maravilla es en la Escritura cuando nosotros vemos que se somete el hombre, no a la voluntad del hombre, sino a la de Dios. Este hombre no conocía el Dios de Abraham, pero había visto cómo Abraham adoraba y glorificaba y servía a Dios. Y él habla sin conocerlo con Dios, pidiéndole ¿qué? ¿Qué le pide este hombre que no era? Hermano, este era, hermano, era un forastero, era una persona no incluida en el plan de Dios. Quien estaba incluido en el plan de Dios era Abraham. Pero había aprendido de su amo. Tanto, hermano, vean que habla con Dios. Sí. Habla con Dios y le pide señal. Hermano, y la señal que le pide, ¿cuál es? Que la doncella, mire, primero le dice que no haya sido tocada por nadie, que sea doncella. Y le dice, cuando llegue al lugar donde está el agua, el pozo, que la doncella que salga, tú la envíes, tú la pongas allí. Y la señal otra es que cuando yo le pida de beber, me dé agua para mí, para mis cabellos. Si tú me das esa señal, he reconocido que esta es la mujer del hijo de mi amo. Alabado sea su nombre, pero había que trabajar, había que esforzarse, había que hacer el viaje, había que aprender a hablar con Dios y a pedir señales y que Dios le diera la respuesta para él tener la seguridad que no se estaba equivocando a la mujer que le iba a dar las prendas. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? Qué hermoso. Y más adelante encontramos a este hombre que se casa y Dios le da, hermano, dos gemelos. Uno se llama Esaú y el otro Jacob. Y cuando estos crecen, hermanos, otra parte de la Escritura, lo que es, hermanos, seguir, andar y glorificar a Dios. Dice que cuando se casa Jacob con, ¿cómo se llama? No, con Raquel. Porque Lea, hermanos, Lea es la primera con la que él se casa, pero él, cuando llega a ese lugar, la que a él le gustó era Raquel. Pero la madre, hermano, vea cómo ese era. En ese tiempo así era, dice que le da a la mayor, que es Lea. Hermano, y le da hijos, hermanos, Lea. Y resulta que cuando pasan los 7 años, porque cuando le dice, yo no te he trabajado estos 7 años por Lea, yo te trabajé por Raquel. Y le dice él, bueno, pues que aquí en este lugar le dice, no te acostumbras a dar la menor, es una menor. Así que le dice, si tú quieres la otra, vas a tener que trabajar 7 años más por ella. Pero vea, hermano, vea el sometimiento del hombre porque amaba a Raquel. Vea cómo es la cosa, amaba, como dice la Escritura que era una mujer muy hermosa. Pero no sabía Jacobo que tenía un problema. Que tenía un problema en su vientre, Raquel. Era estéril. Y
les traigo esto no para que veamos, hermanos, la forma que Dios usa para que nosotros hablemos con el Señor y trabajemos por lo que nosotros necesitamos. No va a ser de primas a primera la respuesta de Dios. Va a haber, hermano, un proceso. Dice que se casa. Vea, con Raquel, y dice que Lea ya le dio hijos y entró celo. Vea, de hermana a hermana, porque una le daba hijos y la otra no le daba hijos. Entonces, el marido se dio cuenta de que la otra mujer, hermano, le estaba dando problemas a Raquel. Y como la amaba, pues, la amaba, dijo, no es posible. La Biblia dice, hermanos, que dice que entró en oración a Dios el marido de Raquel, llamado Jacobo. Jacobo dice que entra, hermanos, en oración a Dios. Alabado sea su nombre. Y dice, hermano, que entra en oración. Y cuando entra en oración, le dice, Señor, permite que mi mujer ya quede embarazada o dale, que pueda tener, ya, que conciba. Hermano, y esa oración, hermano, me imagino que estaba de continuo, estaba platicando con el Señor, pidiéndole a Dios, hermano, que le diera esa posibilidad de que su mujer quedara embarazada. Quedara, hermano, embarazada. Quedara embarazada, hermanos. Alabado sea su nombre. Y dice, hermanos, que la Biblia dice que Dios le respondió. Dice que Dios le respondió, hermano, la oración que hacía Jacobo, hermanos, por su mujer, para que Dios quitara la esterilidad que había en ella y pudiera concebir hijos. Pero no fue así nomás. Tuvo, hermano, que dedicar tiempo a la oración, buscar el momento de poder hablar con Dios. Era un problema grave, claro que sí, pero este hombre sabía que no era imposible para Dios. Y Dios le respondió. Dios, hermano, le da la respuesta y dice que, hermano, después de que Dios le da la respuesta, dice que se llegó a su mujer y quedó, hermano, embarazada. Gloria sea su nombre. Y luego, hermanos míos, encontramos, hermano, después de ese hombre, muchas otras razones en la vida de cómo, hermano, Dios se ha glorificado, pero que ha querido que el hombre se encuentre con Dios, hablando con Dios. Tenemos a Moisés. Tenemos a Moisés, hermano. Dice, hermano, que yendo Moisés con el pueblo, llegaron a un momento que no había agua. ¿Amén? ¿Han leído esa porción ustedes? Que no había agua. Dice que llegaron a un árbol, hermano, y el agua que encontraron era amarga, no se podía tomar. Era amarga. Y dice que viene el Señor y pone a Moisés, hermanos, nuevamente a hablar con él. Y ora Moisés ante la presencia de Dios. Que el pueblo estaba desesperado, que el pueblo estaba angustiado, que el pueblo ya andaba muy desesperado, pues, levantando polvo en aquel lugar, hermano, porque querían agua y no había agua, pues se iban a morir de sed. Y aquel descontentamiento y aquella fe, hermano, no crecida, hermano, había pura debilidad, hermano, y ya no querían creer en el Señor. Dice que el Señor habla, hermano, como Israel dice, corta, ¿qué le dice? Que corte, hermano, ramas de ese árbol y que las tire sobre el lugar donde aquella agua era amarga. Y dice que cuando Moisés hace tal como Dios le manda, dice que las aguas se hicieron dulces. Se hicieron dulces. Y dice, hermano, que de esa forma pudieron ellos tomar de aquella agua. Y aquel pueblo que estaba enloquecido, que estaba, hermano, descontento, que estaba desordenado, dice que, hermanos, agarró ánimo nuevamente al ver aquel milagro que Dios había hecho a través de la oración, de la constancia que Moisés tenía con el Señor para su pueblo. Hermano, pero antes de eso lo encontramos, hermano, cuando sube, hermano, a la montaña. Sube a la montaña, hermano Moisés, y dice que allá está ¿cuánto tiempo está Moisés en ese clamor? ¿Se da cuenta, hermano? 40 días de oración. Qué dedicación, hermano, qué tiempo de Moisés para con el Señor. 40 días, un mes, una semana. Un mes, una semana. Un mes, una semana, hermano, vea Moisés buscando, hablando, consagrándose con el Señor. ¿Qué
hermano. Y hoy en día, hermano, vea, oiga, hoy en día un ayuno al año me cuesta. Y si logro venir a hacer un ayuno en el año, hermano, quizás, hermano, como mucho tiempo, al mediodía ya me quiero ir porque estoy desesperado que el hambre en mi cuerpo, hermano, es más fuerte y más grande. Satanás pone eso en mi vida para sacarme del ayuno y irme a comer. Es tremendo. Es tremendo. ¿Y cómo es posible, pues, hermano? ¿Cómo es posible que la petición que tengo Dios me la conteste si ni tan siquiera logro hacer un ayuno para decirle, Señor, yo tengo esta petición tan linda que yo quiero que tú me respondas, porque si tú me respondes va a suceder esto y esto. Y hasta hay un, hermano, que hay un testamento de todo lo que vamos a hacer si nos responde el Señor esa petición. Pero ni tan siquiera un ayuno. ¿Cómo es posible que nosotros recibamos el milagro de Dios, la obra del Señor en esa condición, hermanos? Seamos coherentes. No hay cómo. Solamente, Señor, que Dios haga la obra. Señor, que Dios haga la obra. Que Dios haga la obra. Y nos vamos a morir pidiendo que Dios haga la obra y no va a suceder porque Dios está diciendo, está demandando por la palabra que hay que orar y hay que ayunar. Fuerte, hermanos, la enseñanza de Dios. Claro que sí, me desnuda. Me ponen en tela de juicio, pues, con el Señor. Yo no sé usted cómo se siente, hermano, vea. Porque puedo hacer, hermano, vea, que aquí yo soy el que no ayuna y usted ayuna todos los días. Alabado sea el Rey. Dice la Escritura, hermanos, que encontramos a Samuel dando, hermanos míos, una enseñanza a través de lo que es buscar a Dios en los momentos difíciles. Los momentos difíciles ahí van a estar todo el tiempo, pero no lo vamos a resolver nosotros solos. Tenemos que venir y buscar a Dios. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que darle a Dios, hermanos, el lugar de que se glorifique en nosotros. Dice, hermanos, voy a dejar, hermanos, a Israel, primera de Samuel. Usted lo puede leer si usted quiere. Lo voy a encontrar en primera de Samuel 7:6, pero yo quiero que hablemos de Gedeón. Yo quiero que nos enfoquemos en Gedeón. Vamos a dejar, hermano Israel, y vamos a enfocar a Gedeón. Dice, hermano, la Escritura que en los días de Gedeón era un joven, hijo, hermano, dice, hermano, de su padre. Dice que en el momento, hermanos, que Dios prepara a Gedeón, dice que los medianitas, hermanos, estaban dándole la guerra a Israel y no les dejaban comida, los saqueaban todos los días. Todo lo que cultivaban nomás estaba a punto, hermanos, de sacarlo, hermano, en grano, y venían ellos, hermano, entraban y les robaban todo, lo saqueaban ahí. ¿Y por qué sucedió eso? ¿Por qué sucedió eso? El Señor les enseñó claramente que cuando estuvieran en las tierras, hermanos, de los amorreos, de los ferezeos, de los eteos y de toda esa gente, hermanos, que no fuesen, hermanos, y tomaren dioses ajenos, ni hicieran altares a dioses ajenos. Cuidadito con que se desligaran de Dios y se fueran tras los dioses ajenos de todos esos lugares. Prohibido de parte de Dios que ellos, hermanos, hicieran lo contrario de lo que Dios les había enseñado a través de Moisés por medio de las tablas. Otro problema, las primeras tablas, hermanos, enojados, Moisés las quiebra y después sube. Mire, hermano, qué lindo, 40 días, hermano, y después cuando quiebra las tablas, Moisés vuelve el Señor a hablar con él y dice, vas a tener que subir otra vez a la montaña. Otros 40 días, pero para Moisés ya no era problema subir otros 40 días, ya había pasado la prueba. Dice que subió y le dice, hoy le dice, no la vas a talar tú, me la vas a traer las dos piedras, similares a las que yo hice. Aleluya, gloria a Dios. Y vas a subir con ellas. Y yo te voy a decir lo que hoy tú vas a escribir en ellas. Aleluya, mire. Esos otros 40 días para Moisés fueron más difíciles, pues. Las labró, las cargó, las llevó y todavía, hermano, tuvo que escribirlas. No creas que escribirlas como ahora, ¿verdad? María, Guzmán, no, usted tuvo que ser con algo, hermano, no sé si fue piedra como forma, hermano, ¿verdad? De un cincel,
pero tuvo que llevar algo especial para poder escribir cada palabra que Dios habló con él sobre las piedras. Aleluya, gloria a Dios. Así que, hermanos, cuando veo ese parámetro de la Escritura, hermano, la paciencia, la dedicación de hacer tal como Dios lo mandaba, digo yo, ¿cuánto me falta para lograr ver el milagro que yo te pido, Señor? Porque me estás pidiendo que yo haga muchas cosas que todavía no las he hecho y tengo que buscar las herramientas para acercarme a ti, y tú me des la posibilidad de un día recibir la obra, el milagro, la petición que yo tengo contigo. Que no va a llegar así sencillito, hermano. En el Señor no es como ir al hospital y pedir, hermano, la inyección o la medicina, la pastilla. No, aquí es diferente. Yo le digo, Señor, ese corazón me da tiempo. Y me da miedo porque el hombre cuando va, yo le digo, Señor, pero si no levanta otro ahí, le digo, levanta otro para que a ver qué tiempo que está llegando. Cuando levante a otro, le digo, ya estoy llegando. Cuando eso no suceda, mantén este chacalerito, le digo que funcione. ¿Ya? Corazoncito, pues vean. El corazón es como un reloj. ¿Ya? Se funciona. Y cuando se acelera el azúcar, se acelera el camino. Y cuando se baja el azúcar también, también baja la revolución. Así que, hermanos, entonces veo por la palabra, hermanos, acá, a Gedeón les dije, ¿verdad? Jueces. Yo quiero que, hermano, el tiempo ya... Les dije, hermano, no voy a poder hablar de los ayunos porque estoy hablando apenas, hermano, de los hombres que buscan en oración las situaciones difíciles que enfrentaron en sus vidas. Y ellos estaban enfrentando una vida terrible donde no tenían comida, donde nada tenían más que enemigos que los asediaban, los acechaban, los tenían cercados. El enemigo, hermano, los hacía para donde ellos querían. Y Gedeón habla con el Señor, hermano, y le reclama. Y una de las cosas que yo veo en esta escritura, hermanos, aquí, en el libro, hermano, de los jueces, si usted me lo busca, en el capítulo 6, verso, yo voy a leer el 39 porque la lectura es grande. Pero, hermano, aquí dice que habla Gedeón por primera vez con el Señor. Dice que se le aparece el ángel de Jehová. Pero ese ángel de Jehová que se le presenta a Gedeón no es más que Jesucristo. ¿Y cómo sabe usted que es eso? Bueno, porque la Biblia dice que era Dios. La Escritura dice que era Dios. Jueces. Aleluya. Jueces, hermano. 6:1. 6:1, sí. Gloria a Dios. No lo encuentro. Adelante de Josué, ¿verdad? Amén. Jueces, aquí está. 6. Usted lo puede leer despacio, hermanos míos, pero yo ya el tiempo ya no lo tengo. 6. Vean usted, hermanos míos, usted puede ver acá, desde el capítulo 1, usted puede ver después en el capítulo 6, pero yo me voy a adelantar. Yo aquí lo tengo marcado, lo más importante, que es del 39 al 40. Pero si usted busca en la Escritura, usted va a encontrar todo lo que Gedeón trabaja para lograr la victoria del Señor. No Gedeón, sino Dios le da la victoria. Pero ¿cuántos años estuvieron siendo amedrentados por los medianitas? Muchos años, hermanos. Muchos años. ¿Pero por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué cree que sucedió eso? Dice que el padre de Gedeón tenía altar a Baal. Oiga bien, el padre de Gedeón había hecho altar a Baal. ¿No creo que era un gran problema, hermano, en el que estaban? ¿Cómo no iba a estar Satanás encima de ellos? Pues si en el lomo los andaba. En el lomo andaban a Satanás cada uno de ellos. Pues había razón. Había razón, hermanos, se habían dejado de adorar a Dios, pues. ¿Verdad? Se habían conformado, ya estaban, hermanos míos, ¿verdad?, hechos a la medida a que Satanás hiciera con ellos a través de los medianitas. Median, hermano, entraba y salía y hacía y deshacía con el pueblo de Dios. ¿Pero por qué? Porque se habían olvidado de honrar a Dios, glorificar a Dios y se habían vuelto, hermanos, a Baal. Dice que tenía
un altar. Vea, dice el verso 19. Usted puede leer más si usted quiere después en su casa. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo preparó, se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña. Y, hermanos, y vierte el caldo y él lo hizo así, extendiendo el ángel de Jehová el báculo. Mire qué importante, hermanos. Este báculo, ¿quién no cargaba el báculo, hermano? Ajá, pero cuando vamos a lo literal, ¿quién cargaba báculo? Cuando vamos más atrás, ¿quién andaba báculo? No. Bueno, pues él andaba, pero hay alguien en la escritura de la tribu, hermanos, de la tribu que se llama, ¿cómo se llama, hermano? ¿Cómo se llama el hombre que ve a la mujer? ¿Cómo se llama? Tamar se llama la mujer, parece que queda viuda. Judá, oiga, Judá. Vea bien, hermano, esto. Judá dice que cuando él ve a aquella mujer, dice que se acerca y él la confundió que era una prostituta. ¿Vea? Y dice que va y le dice que vaya y se acueste con él. Así le dice en la escritura. Dice que la mujer dice, ¿qué me vas a dar a cambio? Le dice, si yo hago eso. Dice que esta mujer se vistió con aquella astucia para poder. No, hermanos, es que había quedado viuda y le estaban negando, hermanos, vea, darle. Vea, entonces el problema, entonces ella hace eso para obtener, hermano, el problema que es, hermano, vea, tener descendencia. Hermano, y Judá, hermano, vea, se llega a ella y dice que le da unas prendas, pero también ella le dice, me vas a dar las prendas y me vas a dar el báculo que tú cargas, le dice. El báculo que tú cargas, porque él le promete que le va a dar ¿qué? Un cabrito o algo a cambio. Y le dice, y cuando me des el cabrito, entonces te voy a devolver las prendas. Mire, hermano, la bendición, hermano, o el choque que se da cuando se da el momento de la entrega del cabrito, ¿verdad? Y la mujer, ¿verdad? Se quita porque no la conoció, su cara no se la vio porque dice que estaba cubierta. Dice que ella solo se desvistió en lo que iba a necesitar para hacer lo que ella pedía, porque era una mujer viuda y necesitaba, ¿verdad?, el problema. Entonces dice, hermano, que cuando se lo devuelve, entonces se presenta, ¿verdad? Ay, hermano, ¿verdad? Dice, hoy sí veo, dice, ¿verdad?, que ha sido mujer santa, muy astuta lo que hiciste, le dice, ¿verdad?, porque ¿verdad?, te entregaste de una forma, le dice, y ahora sí tengo que reconocer, ¿verdad?, que lo hiciste, ¿verdad?, con mucha sabiduría, ¿verdad? Y hermano tiene que tomarla, ¿verdad? Desde ahí para allá tiene que tomarla, ¿verdad? Él es el que le da, hermano, el rol. Entonces, este báculo representa mucho, hermanos míos, ¿verdad? Cuando lo vemos nosotros en los hombres de Dios. Porque aquí Jehová, o el ángel de Jehová, dice que él agarra el báculo y dice que lo pone sobre la piedra. Y dice que cuando él lo extiende sobre la piedra, dice que inmediatamente sale fuego y consumió el holocausto que Gedeón hizo, hermano, para Jehová. De allí en adelante, hermano, dice hermano, que tiene una conversación Gedeón con Dios cercana. Día tras día, hermano, hablando con Dios, pidiéndole, reclamándole, diciendo, Señor, pero si somos tu pueblo, le dice, ¿cómo es que tú has permitido que el enemigo, vea, nos robe todo, nos quite todo y andemos, vea, en esta calamidad? Entonces le dice, mira, le dice, ¿qué problema está? Le dice, vea, que yo le dije que no adoraran otros dioses ajenos y ustedes han hecho lo contrario. Ahora le dice, levántate. Gedeón le dice, vea, y ve a la casa de tu padre y tráeme un buey de qué, de como de 7 años, le dice, ¿verdad? Le dice, y vas, le dice, a derribar el altar que tiene tu padre, pero primero le dice, me vas a hacer altar a mí. Le dice, y me vas a entregar ese sacrificio de ese buey, pero me vas a derribar el altar que ha hecho tu padre de los Baales. Le dice, haz eso primero, y cuando tú hagas eso, me haces saltar a mí, y yo te voy a llenar de mi espíritu.
le dice, y vas a ser un hombre fuerte y valiente, le dice, ¿verdad? Que te temerán, le dice, ¿verdad? Los enemigos. Entonces dice, hermano, ¿verdad? Que empieza él a hablar y le dice, pero ¿cómo sabré, Señor, que tú estás conmigo? Que tú vas a hacer lo que me estás diciendo, que me vas a entregar los amalecitas en tu mano. Y dice, Señor, yo quiero que me dé señal. Yo quiero que me dé señal, Señor. Y le dice, voy a tender un vellón, le dice, ¿sobre qué, hermanos? ¿Están leyendo en el capítulo 6? Sobre la era. Voy a tender un vellón sobre la era. Si lo mojas el vellón con el sereno que tú derramas en la noche y no mojas la era, yo voy a saber que tú has hablado conmigo. Y me estás dando señal. Y dice que tal como él le pidió, dice que lo hizo el Señor. Dice que el vellón estaba empapado del sereno de la noche. Y dice que con el sereno dice que sacó, no sé la medida de agua que sacó. Y dice la Escritura, hermano, vea, pero a él no le bastó. Siguió clamándole a Dios. Y le dice, Señor, perdóname mi necedad. Vea lo que insisto. Pero ahora quiero, Señor, pedirte que no mojes el vellón. Y le dice, y mojes la era para saber que tú estás hablando conmigo. Y dice la Escritura que el Señor dice que le volvió a responder a Gedeón y dice que por la mañana halló el vellón seco de lana, dice que era de lana, dice que lo halló, hermano, seco y la era mojada, hermano, del sereno. Entonces dice que con eso, hermano, él entendió que Dios estaba con él y que lo que le había prometido, que le iba a entregar a ese pueblo de Medián, hermano, en su mano. La Escritura, los medianitas, dice que el Señor lo hizo. Pero, hermano, todavía Gedeón lo pasa, hermano, vean, por una prueba más y más y más. Tenía 11,000 hombres. Dice que de los 11,000, Dios le habla y dice, envía 1,000. Dice que envía 1,000 para atrás y le quedan 10,000. Dice que lo lleva a las aguas. Y cuando le lleva a las aguas, dice que le dice, los que no se, le dicen, llévalo a las aguas, los que se arrodillen, los que tomen el agua como lame el perro, le dice, me los apartas a un lado. Y los que se arrodillen para tomarla, es que, hermano, es que terrible, le digo, es que el hombre, ¿cómo nos cuesta a nosotros, hermanos, que obedecer a Dios? Dice que, hermanos, dice que cuando van, hermano, al río a beber agua, dice, hermanos, que 300 hombres nomás se quedaron de los que bebieron agua como bebe el perro. Dice que agarraron el agua. Toditos los demás, hermanos, se arrodillaron ante el río para beber agua. Todos los que se arrodillaron ante el río, dice, mándamelo de regreso para acá. Dice, porque le dice, no quiero que Israel piense, vea, que con la fuerza de ellos han ganado, le dice, vea, a este pueblo. Quiero que aprendan que yo soy el que los estoy derrotando. Quiero que aprendan que yo soy quien hago las obras. Quiero que aprendan que yo soy el que me glorifico. Quiero que aprendan, que sepan que soy yo el único que puede responder y hacer las obras. Y así es, hermano. Dice la Escritura que con esos 300 hombres Gedeón se enfrentó a esa multitud de enemigos y Dios se los entregó en la mano, porque quien hizo la obra en ellos fue Dios. Dios, hermano, los confundió. Si usted lee ahí, hermano, usted va a ver todo lo que Dios hace en ese pueblo. Los enloqueció, hermano, de tal manera que llegaron a punto de matarse unos con otros. Porque, hermano, cuando dice yo voy a obrar, nadie lo va a detener. Así que, hermano, el mensaje para mí, para usted es, si las cosas son difíciles y sabemos que no tenemos respuesta o que nos están agobiando, no nos olvidemos que el Señor manda a cada uno de nosotros que oremos y ayunemos. Para que usted tenga, hermano, respuesta, tiene que orar y tiene que ayunar. Si usted no aprende a orar y ayunar, usted va a ser un pobre hombre de la iglesia de la fe apostólica de Cristo Jesús, hermano, en este camino. Usted tiene que aprender a orar y ayunar porque el Señor lo pide. Porque esa es, hermano, la primera arma que nosotros debemos de tener. La oración y el ayuno. Amén. Gloria a Dios. Yo voy a pasar la prueba. De aquí a un mes voy a pasar la prueba. Voy a estar revisando las rodillas de cada uno de mis hermanos. A ver qué tanto, hermano, está marcada, hermano, vea la oración. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bendito sea el Rey, Dios les bendiga. Estas son mis palabras. Gracias por tolerarme, esperando de que la enseñanza nos ayude a poder ser mejores hombres para el Señor. No vea, hermano, no vea la debilidad del hermano, de la hermana. A medida que vayamos orando y entregándonos a Dios, vamos a ir viendo que también Dios va a reconocer a los demás.
primero yo y después el otro y el otro, pero primero yo. Siempre pensemos que primero soy yo, hermano. Ya, bendito sea el Señor. Mi hermano que me da tiempo queda con nosotros, hermano. Bendito sea el Rey. Voy a levantar el calentón porque está